Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Gracias, David. Regresamos a nuestro programa La Ciudad de la Ingeniería, transmitiendo desde sabersinfin.com, corporacioninmanente.com.mx, saludándolos nuevamente. Me da muchísimo gusto que tengamos saludos y vamos a dar uno de nuestros auditorio que Isabel Silva nos estaba saludando, Miguel Gil, Héctor Luna, Aurelio Alcázar, Francisco Domingo, excelente amigo. También Héctor Luna ahorita nos pregunta qué tan difícil es hacer un puente por debajo de las montañas. Ahorita vamos a responder la pregunta a Héctor, Inge, para que conozca un poco la importancia y lo difícil, lo complicado que es realizar puentes por debajo de las montañas. Son muchísimas cosas que se tienen que hacer. Ahorita contestamos la pregunta, Héctor. Seguíamos platicando. Yo tengo curiosidad, ingeniero. Nos comenta la parte importante, y muchas veces puede decir que hasta deporte extremo usted utilizó en hacer estas carreteras en esta situación anteriormente. ¿Cómo llegó usted a este proyecto? ¿Quién fue la dependencia o cómo fue el proyecto? Dijo, vamos, con usted podemos hacer esto. Bueno, pues ese entonces era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se llamaba la SCT, era SCT. Después tuvo varios cambios en sus nombres, como la SCOP, la SOP, etc. Todo eso, pero era la SCT famosa. Y de ahí era la Secretaría de que construía carreteras en México y todo el país. De ahí yo llegué como yo llegué del pueblo, por decir así, de la provincia, como todos, a luchar a abrir este camino, y supe que estaba haciendo esa carretera o se iba a iniciar un proyecto. Fui a pedir trabajo y presté me preguntaron las experiencias, todo, en fin, y les apareció mi perfil, y de ahí fue donde iniciamos a hacer esos trabajos y me hice cargo desde el principio hasta el final, como todos de varios encargos especiales dentro de la ingeniería, dentro de la construcción del proyecto que se iba a hacer. Y así fue como yo entré a la Secretaría de Dirección Nacional de Caminos, que se llamaba la DNC famosa, que hoy es SCT, entonces siempre era Dirección Nacional de Caminos, que por eso hay un corrido que pocos conocen lo que es un corrido de la DNC, y celebran el 12 de octubre, el Día del Caminero, y no saben ni por qué, ni qué, y cuánta gente luchó, y hasta un corrido que hay, que lo tengo yo, un corrido inédito de eso, sacado de la gente trabajadora, de los topógrafos, de los jardineros, del sobrestantes, de todos, en los tiempos en que andábamos por allá en el cerro, mientras estábamos descansando, pues había la inspiración de algunos, porque pues en el camino, en las carreteras de ese entonces, se daba de todo, allá había gente de todos colores y sabores y de rudeza completa. Y ahí fue, yo tengo un corrido de estas flores muy interesante, muy bonito. Qué bueno, pues a ver cómo ya nos pasa para ponerlo en el corrido de los famosos corridos de los camineros, bueno, también, ¿no? Muchos se dicen camineros, sí, pero no sí, porque caminan en la calle o caminan en donde, pero caminero, hay que ser caminero y hay que andar en caminos de los cerros para poder ver lo que es andar haciendo un camino a pie, no en avión, ni avioneta, ni nada de esas cosas, sino que es hacer y abrir brecha en un camino nuevo, que ahora ya no se hace así. claro. Se hacen en los planitos, con los aparatos que hay de nueva tecnología, ahí se localiza, pero se ven las hondonadas, se ven las barrancas, pero pues se ven, pero ya se proyecta el retraso, pero hacerlo en vivo, de todo color, en la obra, es otra cosa muy diferente, muy diferente. Y a mí sí me gustaría, pues como todo me gusta, y me gustaría que los muchachos de ingeniería que inician y demás, pues que sepan las bases de cómo se hace un camino, de una carretera, cómo se realizaba, cómo se iniciaba y cómo ha ido superándose toda esa tecnología, han ido encontrando tecnologías muy interesantes, aparatos muy
muy sofisticados y cosas por el estilo que era que entonces no lo sabía, pero así se inició en esa forma. Hay muchas cosas así, por ejemplo, la estación total, que es un aparato de topografía que le mide las distancias sin que vayan midiendo, sino simplemente a base de rayos láser y sus prismas, mide distancias, niveles, temperaturas y todas esas cosas, y lo que antes las distancias eran a pie, con cinta metálica, midiendo de 20 metros, hasta había una forma de poder manejar la cinta metálica de 20 metros que se llamaba la cadena, una cadena de 20 metros que no era cadena. Bueno, no pusieron fuera cadena, pero era cinta metálica. Y esa tiene hasta su forma de poder enredar, hacer un rollito, ponérselo en el cinturón y saber caminar. Así. Ingeniero, vamos a hacer un poco a responder lo que nos comenta Héctor Luna, que nos pregunta qué tan difícil es hacer un puente por debajo de las montañas. Me imagino que es, pues muchos vemos actualmente en algunas carreteras que pasan por debajo de algunas montañas o sobre las montañas, o se hacen los voladeros, o se hacen muchas cosas por debajo de las montañas. Me imagino que es muy complicado, usted me comentaba, ¿no?, que es muy difícil. Sin embargo, bueno, pues vemos la ingeniería y los desarrollos tecnológicos pues han hecho que varias construcciones y kilómetros de los kilómetros que pasan por las montañas pues se han podido desarrollar, ¿no? Pero ¿qué tan difícil es? ¿Qué tan complicado? Bueno, en primer lugar, si es un puente, si no puede ser un puente debajo de la carretera, será un túnel. Es un túnel porque pues se sigue el trazo de X de la línea misma que sea, y si es una zona muy montañosa, imposible de poder cruzarla porque el desarrollo es muy costoso y muy grande, y sale más barato hacer una excavación del cerro para cruzar y hacer un túnel. Ese sería es túnel y no sería puente, porque no habría debajo del cerro una caverna grande que permitiera pasar un puente. Pero sí hay, después de un cerro, de cerro a cerro, que hay grandes profundidades, entonces sí era difícil, por ejemplo, hacer un relleno de material para levantar una estructura de la carretera misma para llegar a dar la línea de rasante. Sí. De tal manera que es un túnel, de lo que entiendo que este señor ingeniero está preguntando, de túnel. Y bueno, el túnel es también muy difícil de hacerle porque tiene sus grandes problemas, grandes peligros, grandes dificultades para realizarse. Y sí es difícil porque hay que empezar por ver los materiales de la parte superficial, qué profundidad puede tener el puente y el túnel, y ya de acuerdo con eso pues ir haciendo la excavación frente a frente mediante escudos metálicos, a modo de ir excavando y que no se derrumbe el cerro mismo y que tape a los constructores que están ahí, o sea, la gente que está trabajando. Mediante esa forma se va haciendo la excavación como si fuera un tornillo que va al frente, como talado, va rompiendo, pero va a un escudo metálico cubriendo precisamente la parte superior del cerro mismo para que no haya derrumbes, y además inyectándole concreto hidráulico a presión para que vaya forrando la superficie del escudo, sí, del túnel, y se va formando el túnel. Y claro que es difícil porque no es tan fácil realizar uno, porque hay infinidad de problemas, como los materiales que se presentan, que no son a veces estables, o son sumamente rocosos, tienen muchos problemas que en realidad hay que ir salvando, y esas decisiones hay que tomarlas en el momento, qué es lo que se va a realizar, con qué equipo y de qué manera se va a hacer algo de un forro para evitar que haya los derrumbes. De esa forma espero que la pregunta... Sí, y fíjese que en algunas ocasiones tan complicado es hacer o hacer que un túnel pasa pues, sobre un cerro, sino que a veces tiene que dar la vuelta, ¿no? O sea, tiene que dar la vuelta, y por eso son muchas curvas, ¿no? Porque sí, es complicado, es tan complicado hacerlo,
por la misma estructura del cerro, el mismo material con el que está hecho, bueno, naturalmente, se tiene que hacer las vueltas o las curvas, ¿no? Se tiene que rodear el cerro, ¿no? Y muchas veces pues eso complica la distancia y el tiempo, ¿no? en esa situación para los usuarios, ¿no? Que hemos visto que pues muchas veces le das la vuelta al cerro completo, ¿no? Porque es complicado abrirlo o hacer un túnel, ¿no? En otros casos, por ejemplo, yo he visto aquí también en la autopista siglo XXI de Atlisco, que va hacia Morelos, hay un cerro que se dinamitó y no se hizo ni puente ni túnel, simplemente se cortó el cerro tajantemente, o sea, son como 40 metros de alto y bueno, pasa la carretera sobre ese cerro, o sea, literal se partió en dos, ¿no? Exacto, ¿no? Porque era la construcción de esa carretera, pues era tener que pasar por ahí y pues no era seguro hacer un túnel ni un puente ni hacerle darle la vuelta, sino que era cortar literal el cerro, ¿no? Y vemos el cerro partido de 40-50 metros y pues pasas y esa parte se ve muy bonito, ¿no? O sea, ayudó mucho que también se viera también esa parte muy buena, ¿no? Es precisamente lo interesante, que se toma el proyecto, que económicamente qué es lo que conviene hacer, si darle la vuelta al cerro para ir localizando. Por eso se hace la localización de las pendientes, porque las carreteras deben ser una pendiente, porque van a circular vehículos cargados y no cargados, y ya hay un límite de pendientes para que puedan pasar. Entonces, al hacer un análisis económico, es como se ve qué decisión hay que tomar. Y en ese caso, por abrir un cerro, que eso se llama apresura en cajón, se abre el cerro, se va cortando hasta llegar al nivel que se tiene establecido como rasante o como rasante, precisamente para que pase la línea del autopista del camino de esa manera. Y eso es lo que se saque ese material es utilizado para más adelante en la misma estructura del camino o para relleno, para todo, pero se utiliza ese material y se ven muy bonitos los taludes cuando se hacen bien. Claro. Los taludes muy bonitos, así es. Es también como decíamos en uno de los reportajes que tenemos en este libro, que la ingeniería es un arte también. O sea, es un arte porque el hacer una construcción de este tipo, que muchas veces son inmensas, son de grandes, de peso, toneladas, distancias, tamaños, colores y sabores, es un arte hacer esto. Vamos a ir a otro espacio, otro corte. Vamos a seguir continuando hablando con el ingeniero Héctor Moreno, ingeniero Moreno, para que nos platique un poco más ya de las actividades que ha hecho en nuestro estado, que también han sido de gran trayectoria, y seguimos platicando con él. Regresamos en un instante. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.